Causas del bloqueo del escritor. En una entrada pasada examinamos la definición del bloqueo del escritor y los diferentes modos en los que se manifiesta esta condición. En síntesis, se define como la incapacidad de algunos escritores para producir un texto en un momento determinado de su carrera. Podríamos preguntarnos entonces sobre las causas de dicho bloqueo. Existen varias que han sido documentadas y examinadas por los estudiosos. Primero, déficit de ideas. Una de las causas es la falta de ideas o la falta de claridad sobre los conceptos que se quieren escribir. En ese caso, el escritor desea expresarse, pero siente que las ideas son escasas o no están claras en su mente, lo que hace que le resulte imposible plasmarlas. 2. Dificultades discursivas. En otros casos, el bloqueo está dado por la incapacidad de articular palabras y frases que representen cabalmente lo que el escritor quiere decir. Aunque tenga clara la idea de lo que desea expresar, su capacidad discursiva se encuentra bloqueada y no le permite organizar el discurso de manera precisa. 3. Causas emocionales. En la mayoría de los casos, el bloqueo del escritor se debe a causas emocionales o estados psicológicos que influyen negativamente en la producción textual de los autores. No siempre la emoción es la misma, puede variar dependiendo del carácter del escritor, del momento de su vida e incluso de estados psicológicos no relacionados con su profesión o dedicación a la escritura. Los más recurrentes y documentados son A. El perfeccionismo. Algunos autores consideran que lo que escriben no es suficientemente bueno, que podrían dar más y que el texto es susceptible de mejoras profundas. Esto impide la escritura porque la autoexigencia que se impone el autor lo condiciona y le impide producir, al no cumplir con sus propias expectativas de escritura. D. El miedo al rechazo. Otra causa cercana al perfeccionismo es el miedo al rechazo, ya sea por parte de un editor o de los lectores. En algunas ocasiones, el bloqueo se produce porque el escritor piensa que lo que escribe puede no gustar a los demás, lo que influye en que se sienta inseguro y no pueda progresar en sus textos. C. La baja autoestima. Otra causa similar a las anteriores es la baja autoestima que puede experimentar un escritor que considera que no es lo suficientemente bueno. Se percibe a sí mismo como una persona de ideas limitadas, poco creativa o con habilidades discursivas insuficientes. Esto afecta profundamente su producción porque, al sentirse inseguro, no puede plasmar sus ideas en el papel. D. La ansiedad. Especialmente si el escritor se compromete a entregar un texto en un tiempo determinado, esto puede generar ansiedad que repercutirá en un bloqueo. Al sentir presión por terminar rápidamente un texto, el escritor experimenta un estado emocional abrumador que resulta en la incapacidad de producir el escrito. E. El estrés. El estrés se ha considerado como la enfermedad del siglo XXI. El estilo de vida actual implica múltiples tareas y responsabilidades que agobian a las personas y generan respuestas negativas en el cuerpo y la mente. Una de estas respuestas es el bloqueo del escritor. Una persona enfrentada a situaciones estresantes puede tener como consecuencia la incapacidad de producir un texto escrito. F. El cansancio. En algunas ocasiones, el cansancio físico o mental que experimentan los escritores les afecta al punto en el que no pueden desarrollar sus actividades cotidianas. Una de estas es la escritura, por lo que aunque el escritor tenga voluntad, deseo e ideas para elaborar un texto, el cansancio lleva a que la mente se bloquee y no pueda hacerlo. G. Problemas personales. Algunos estados anímicos o psicológicos producidos por problemas personales también generan bloqueo del escritor. Por ejemplo, la depresión debido a situaciones adversas, un divorcio, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, etc. Puede desembocar en la incapacidad para escribir. Asimismo, la preocupación por otras situaciones que ocupan completamente la mente y conduce a la dificultad para construir textos. Así, es evidente que pueden existir muchas causas que generan el bloqueo del escritor. Incluso estas pueden estar relacionadas entre sí,
lo que puede llevar a una situación más compleja. En una próxima entrada hablaremos de algunas estrategias para superar el bloqueo del escritor.